Has oído hablar de la historia de José de Egipto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un extraño misterio en torno a Potifar, el hombre que compró a José como esclavo? Un misterio tan extraño que hace que algunas personas se pregunten, ¿Potifar cambió de sexo? ¿Parece absurdo? Bueno, créanme, esta es una de las preguntas más controvertidas y poco discutidas sobre este pasaje de la Biblia. Y en el vídeo de hoy, exploraremos esta historia como nunca antes la habías visto. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la verdad puede ser incluso más sorprendente de lo que imaginas. La historia de José es una de las más conocidas de la Biblia, llena de traición, redención y giros increíbles. Era el hijo predilecto de Jacob, pero esto despertó la envidia de sus hermanos, quienes decidieron venderlo como esclavo. José terminó siendo llevado a Egipto y comprado por un funcionario muy influyente llamado Potifar. Potifar era un hombre extremadamente poderoso. Como jefe de la guardia del faraón, tenía una posición privilegiada dentro del imperio egipcio. No era un oficial cualquiera, era alguien que tenía acceso directo al faraón, formaba parte de la élite de Egipto y comandaba una tropa de guerreros de élite. Cuando vio a José, se dio cuenta de que este joven hebreo tenía algo especial. Era fuerte, sano, y lo más importante, tenía un aspecto diferente. Había algo en José que lo hacía diferente de los demás esclavos, algo que Potifar notó de inmediato. Entonces, sin pensarlo dos veces, compró a José y lo llevó a su casa. Aquí la historia da un giro. La mayoría de los esclavos en Egipto fueron relegados a trabajos brutales, como construir monumentos, trabajar en el campo o servir en las minas. Pero José tuvo un destino diferente. Potifar no lo trató como a cualquier otro esclavo. Al contrario, rápidamente se dio cuenta de que José era inteligente, confiable y tenía un talento poco común para la gestión y la organización. Poco a poco, José comenzó a ganarse la confianza de Potifar, asumiendo responsabilidades dentro de la casa del funcionario y administrando sus bienes. Y fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Todo lo que José tocó prosperó. Los campos de Potifar comenzaron a producir cosechas aún mejores, su negocio creció y su casa se volvió aún más próspera. Potifar se dio cuenta de que José no era solo un joven hábil, tenía algo divino de su lado. El Dios de José parecía estar con él, y esto provocó que Potifar le diera un poder que pocos esclavos en la historia tenían, lo nombró administrador de toda su casa. Parece increíble, pero la Biblia deja claro que Potifar confiaba tanto en José que ya no se preocupaba por nada en su casa, excepto por lo que iba a comer. Todo lo demás estaba en manos de José. Y aquí surge un detalle crucial: Potifar, un hombre de alto rango bajo el faraón, confiaba en José más que nadie, incluida su propia esposa. Pero, ¿qué hizo exactamente que Potifar le diera tanta autoridad a un joven extranjero que, hasta hace poco, era solo un esclavo recién llegado a Egipto? La respuesta a esta pregunta puede estar en los detalles de la historia. Como mencionamos antes, todo lo que José tocó prosperó. Potifar notó que las ganancias estaban aumentando, que los campos producían más cultivos y que los empleados trabajaban mejor. Todo bajo el mando de José parecía ir a la perfección. Pero la Biblia nos da una pista de por qué: el Señor estaba con José, y él prosperó, Génesis 39, 2. Esto significa que Potifar no solo quedó impresionado por la inteligencia de José, sino más bien por algo más grande, algo casi sobrenatural. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿creía Potifar en el Dios de José? Después de todo, los egipcios tenían sus propios dioses, templos, sacerdotes y rituales. Pero vio con sus propios ojos que había algo diferente en el hebreo que compró. Tanto es así que, en poco tiempo, Potifar le entregó la administración de toda su casa. Esto significaba que José no era solo un servidor de confianza, sino alguien que tenía control absoluto sobre todo. ¿Y si esta confianza tuviera una razón aún más profunda? ¿Qué pasaría si Potifar no solo admirara a José, sino que dependiera de él de una manera que nadie imaginaba? Esto nos lleva de nuevo a la pregunta que mencionamos antes: ¿pudo Potifar haber sido un eunuco? Hay evidencia textual que sugiere esto. De ser cierto, cambia por completo la dinámica de esta historia. Piénselo conmigo: si Potifar realmente fuera un eunuco, eso significa que no podría tener una vida matrimonial normal. Su esposa, por tanto, podría estar viviendo en un matrimonio en el que no encontraba satisfacción. Esto explicaría por qué José era tan esencial dentro de esa casa y por qué Potifar no se preocupaba por nada más que lo que iba a comer. Si miramos esta historia desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que Potifar quizás vio a José como alguien que suplía lo que él no podía hacer. No solo en la gestión de la casa, sino en la forma de tratar con los empleados, en la forma de resolver los problemas e incluso en la autoridad que ejercía sobre todo. José era más que un sirviente,
más que un administrador. Fue alguien que asumió un papel que Potifar, por alguna razón, no pudo cumplir plenamente. Y eso nos lleva al siguiente gran problema de esta historia, la esposa de Potifar. Porque si Potifar realmente no podía satisfacer a su esposa, ¿explicaría eso por qué ella dirigió su atención a José? José era un joven fuerte, apuesto e inteligente. La Biblia deja claro que era hermoso en apariencia y apariencia, Génesis 39, 6. Esto significa que no era un sirviente cualquiera, llamaba la atención. Y no solo por la forma en que administraba la casa de Potifar, sino también por su apariencia. Y la esposa de Potifar se dio cuenta de esto. La pregunta es, ¿por qué exactamente intentó seducir a José? Mucha gente cree que fue simplemente deseo, que vio a un hombre joven y atractivo y decidió aprovechar su posición para poseerlo. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si hubiera algo mucho más profundo aquí? Deja en los comentarios lo que piensas. Si recordamos la posibilidad de que Potifar fuera un eunuco, entonces la situación cambia completamente. Esto significaría que su esposa vivía en un matrimonio sin ningún tipo de satisfacción conyugal. Ella no veía a Potifar como un hombre, sino como un obstáculo. Y José fue la solución perfecta a este problema. Y aquí está el detalle más aterrador, ella no intentó seducirlo ni una sola vez. Ella insistió. La Biblia nos cuenta que día tras día ella intentó convencerlo. Este no fue un enfoque casual. Fue una persecución. Ahora trate de ponerse en el lugar de José. Él era un simple siervo, a pesar de la posición privilegiada que ocupaba. No tenía poder para rechazar órdenes, no tenía a nadie que lo protegiera si algo salía mal. Y peor aún, sabía que si cedían a los deseos de la esposa de Potifar, eso podría significar su muerte. Porque si Potifar se enteraba, José podría ser ejecutado en el acto. Pero al mismo tiempo, si José se negara, también estaría en riesgo. Después de todo, no estaba tratando con cualquiera. Estaba tratando con una mujer influyente, alguien que tenía poder dentro de la casa de Potifar y que no aceptaría un no por respuesta. Y eso es exactamente lo que pasó. José se negó. Él dijo no, y no fue un no cualquiera. No solo rechazó a la mujer, sino que dejó claro que no podía traicionar a Potifar. Valoraba su lealtad a su señor más que cualquier tentación. Él dijo: a mi amo no le importa nada en esta casa, y todo lo que tiene lo ha entregado en mis manos. Nadie en esta casa está por encima de mí. Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal mal y pecar contra Dios? Génesis 39, 8-9. Aquí está la clave de esta historia. José no solo rechazó a la esposa de Potifar, lo hizo por dos razones, lealtad y fe. Sabía que traicionar a Potifar estaría mal, pero también sabía que no era solo un problema humano, era un pecado contra Dios. Y eso nos lleva al momento más crítico de esta historia. Porque la esposa de Potifar no aceptó el rechazo. Ella se enojó. Y cuando una persona poderosa se siente humillada, puede reaccionar de la peor manera posible. Entonces, un día, cuando José entró a la casa para trabajar y no había otros sirvientes presentes, ella preparó una emboscada. Agarró a José por su manto y, una vez más, intentó seducirlo. Pero José sabía que esta vez no podía simplemente decir no e irse. Necesitaba escapar. Y eso es exactamente lo que hizo. Dejó caer su capa y echó a correr. Pero ahora la situación había cambiado por completo. La esposa de Potifar tenía el manto de José en sus manos. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo, gritó. Llamó a los sirvientes de la casa y acusó a José de intentar abusar de ella. Él, que hasta hace poco era el administrador de mayor confianza de esa casa, ahora era tratado como un criminal. La mujer gritó, llamó a los sirvientes y montó un verdadero espectáculo. Y ella no solo dijo una mentira, ella creó una narración completa para destruir a José. Comenzó diciéndoles a los sirvientes de la casa: miren. Mi esposo trajo un hebreo para insultarnos. Intentó atacarme, pero yo grité. Cuando vio que comencé a gritar, él se escapó y dejó su capa aquí, Génesis 39, 14-15. Aquí, un detalle importante, no se refirió a José por su nombre. En cambio, lo llamó el hebreo, destacando su origen extranjero y reforzando su inferioridad frente a los egipcios. Este no fue un detalle aleatorio. Fue un ataque planeado.
Quería asegurarse de que todos los presentes vieran a José no como el fiel mayordomo de la casa, sino como un extraño, alguien en quien nunca se debería haber confiado. Estaba manipulando la narrativa para convertir a José en el enemigo. Y si eso no fuera suficiente, se quedó con el manto de José hasta que Potifar regresó a casa. Ella quería que él viera la supuesta evidencia antes incluso de escuchar cualquier explicación. Ahora, trata de imaginar la reacción de Potifar cuando llegó. El oficial de la guardia del faraón, un hombre influyente y poderoso, llega a casa y es recibido por su esposa furiosa, sosteniendo el manto de José y gritando acusaciones. Y ella fue aún más lejos. En lugar de simplemente repetirle la historia a Potifar, ella también le echó la culpa a él. Ella dijo, ese esclavo hebreo que trajiste aquí intentó deshonrarme. Génesis 39, 17. Vea cómo ella le echó la responsabilidad a Potifar. Ella no solo acusó a José, sino que dio a entender que Potifar había cometido un error al traerlo a casa. En otras palabras, estaba presionando a Potifar para que actuara. Y entonces llegó el momento más crítico. La Biblia dice que al oír las palabras de su esposa, Potifar se enojó mucho, Génesis 39, 19. Pero, ¿este enfado realmente estaba dirigido a José? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Porque aquí tenemos un detalle intrigante. Si José realmente hubiera intentado violar a la esposa de Potifar, su destino habría sido la muerte. Esta era la ley egipcia para casos como este. Un esclavo acusado de tocar a la esposa de un alto funcionario sería ejecutado inmediatamente. Pero José no fue asesinado. ¿Por qué? ¿Sabía Potifar en el fondo que su esposa estaba mintiendo? ¿Confiaba tanto en José que no podía creer la acusación? ¿O había algo más en juego, algo que Potifar no podía revelar? Lo que sí sabemos es que en lugar de ejecutar a José, Potifar decidió arrojarlo a la prisión de Faraón. Pero no era una prisión cualquiera. Era la prisión donde se guardaban los prisioneros del propio rey. Esto significa que José no fue tratado como ningún criminal. Lo enviaron a un lugar donde había personas directamente vinculadas al gobierno egipcio. Y esto cambia completamente nuestra percepción del castigo que eligió Potifar. Si Potifar realmente creyera que José había tratado de atacar a su esposa, lo mataría. Pero en cambio, lo colocó en un lugar donde José todavía podría ser útil. Esto nos lleva a un punto crucial, ¿estaba Potifar tratando de proteger a José? Después de todo, Potifar sabía que José era un hombre íntegro. Había visto su lealtad y su habilidad a lo largo de los años. Y además, Potifar sabía exactamente quién era su esposa. Ahora que José estaba en prisión, quizás te preguntes, ¿qué pasa con Potifar? ¿Qué sabemos realmente sobre él? Después de todo, él fue un actor clave en toda esta historia, y hay un misterio que muchos ignoran, pero que puede cambiar por completo nuestra comprensión de lo sucedido. Porque hay una teoría que sugiere algo sorprendente, es posible que Potifar no fuera un hombre común y corriente. Hay eruditos que plantean la posibilidad de que Potifar fuera, de hecho, un eunuco. Y aquí viene la gran pregunta, si Potifar era un eunuco, entonces su relación con su esposa nunca fue un matrimonio tradicional. Y eso cambiaría completamente el contexto de la historia. ¿Pero de dónde surge esta idea? Es más, ¿es posible que Potifar cambiara de sexo de alguna manera? Para entender esto, debemos mirar la palabra usada para describir a Potifar en la Biblia. En Génesis 39, se le llama saris, una palabra hebrea que generalmente se traduce como eunuco u oficial. En muchos casos, esta palabra se utilizaba para referirse a los hombres castrados que servían en las cortes de los reyes. Ahora, piense en esto, si Potifar fuera eunuco, eso significa que no podría tener relaciones con su esposa. Y si él no podía tener relaciones con ella, eso explicaría perfectamente por qué la esposa de Potifar dirigió su atención a José. Pero hay algo aún más intrigante. Algunas traducciones de la Biblia evitan traducir saris como eunuco y prefieren oficial, tal vez para evitar plantear preguntas. Pero en otros textos bíblicos e históricos, esta palabra se usa claramente para describir a hombres que fueron castrados y sirvieron en el palacio real. Esto indicaría que Potifar no era un funcionario cualquiera, sino alguien que pudo haber sufrido este cambio como resultado de la imposición del gobierno egipcio. Ahora vayamos más allá, ¿Egipto tenía prácticas de castración? Sí. Aunque los egipcios no eran tan conocidos por esto como los asirios o los persas, hay registros de que algunos funcionarios de alto rango fueron castrados para asegurar su lealtad y evitar que tuvieran hijos que pudieran reclamar posiciones de poder.
No podemos decir que Potifar sufrió un cambio de género en el sentido que conocemos hoy, pero, dentro del contexto de la época, es posible que sufriera cambios físicos que lo convirtieron en una figura diferente a la que imaginamos. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.